un señor en una araña, en una guarandinga, como dice Claudia, nos va a hacer el favor de llevarnos hasta las cuevas. Ay, estamos aquí, el señor nos hizo el favor de llevarnos. Oye, porque si no la caminata era candela. Cuando estalactita y estalagmitas se unen, forman una columna como esta que tenemos acá al frente. Lo que tiene importante esta columna, familia, que es la mayor formación de la cueva. Mide 12 metros de altura. Pero... Bien, como le mostré el fantasma de la ópera. Hoy estamos un día más aquí en Matanza, en un video más de Mochileando por Cuba. Bueno, fue un chiste, esta es la parte del video en que te tenías que reír. Si el chiste no te gustó, lo siento. Mira, ahora mismo estamos cruzando aquí por debajo de un túnel súper tenebroso. Que tiene eco. Bueno, familia, mira, estábamos hablando con la muchacha de la casa de renta y nos dijo que se podía ir a pie hasta las Cuevas de Bellamar. Las Cuevas de Bellamar es un lugar turístico natural, o sea, es una formación de cuevas súper que hermosa, súper que visitada, o sea, aparte de turístico, eso es visitado al año por miles de cubanos, o sea, eso no es un lugar solamente exclusivo para turistas, ni, o sea, no tiene nada que ver con eso. Sí les digo que es muy conocido por todo y visitado por miles de personas al año. Entonces yo le dije a Claudia, mira, nosotros vinimos aquí a conocer, a caminar y a sudar. Así que vamos a mochilear tú y yo por ir para allá a caminar y vamos a ir a pie hasta las Cuevas de Bellamar. Aproximadamente, según estuvimos viendo por el Google Maps, que es lo que más nos ha ayudado ahora mismo aquí para poder descubrir todos los lugares y llegar hacia nuestros destinos, nos dijo que a pie estaba aproximadamente como a 15 minutos más o menos, 2 kilómetros aproximadamente. Así que vamos a hacerle y vamos a llegar a las hermosas Cuevas de Bellamar. Las expectativas que tengo son bastante grandes. Sé que es un lugar muy hermoso, nunca he ido, pero por fotos se puede conocer, la verdad. La experiencia real es ir y conocerla, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora aquí. Pero como lugar turístico, al fin seguro tiene instalaciones, en plan restaurantes, cafeterías y eso, que a lo mejor estén cerradas. No lo sé, porque ustedes saben que con este tema del COVID, todos los lugares cerraron, pero la aventura es así. Nos vamos a adentrar a ver qué sucede. Hasta las cuevas ahí, mi hermano. Dale, gracias. Vamos. Un señor en una araña, en una guarandinga, como dice Claudia, nos va a hacer el favor de llevarnos hasta las cuevas. Ay, estamos cojeteando aquí. A ver de qué manera. Muchas gracias, hermano. Como Claudia. Aguántame, Claudia. Vamos para allá. Vamos para allá. Estamos aquí, el señor nos hizo el favor de llevarnos. Oye, porque si no la caminata era candela. Muchas gracias. Bueno, familión, llegamos aquí. Oye, qué rápido llegamos en la guarandinga, ¿eh, Claudia? Mira, sí, aquí nos comentaban que este ranchón lo están reparando. O sea, estas son las, ¿cómo se le llama esto? El guano, ¿no? Yo lo conozco como guano. Y esto es lo que se pone en el techo, para que quede así onda campesino, rural, rústico, que es lo que se acomoda aquí a esta zona de por aquí, ¿no? Esta zona campestre de por acá. Bueno. Esta es la entrada al recinto como tal, ¿no? Del complejo turístico, las Cuevas de Bellamar. Claudia me está regañando porque es que hay un silencio aquí enorme y yo tengo un bozarrón terrible. O sea, al parecer esto es una especie aquí de recibidor. No sé si hay que pagar algo para entrar. No tengo ni la menor idea. Vamos a, no sé, vamos a entrar por aquí a preguntar, ¿verdad? Esto hasta ahora me está gustando mucho. Las primeras impresiones es que es un lugar bastante organizado y bonito. ¿Dónde se metió Claudia?
Buenas tardes, amigo. Para bajar a las cuevas, ¿por dónde hay que...? Aquí, mi amigo. ¿Eh? Es por aquí, pero ahora hay un grupo bajo. Sí. Y solo uno no puede bajar. No, yo soy con guía. Ah, ya. Ok. O sea, ¿cuánto se demora más o menos? En el grupo está debajo 45 minutos. Debe estar ya, debe estar el suyo. Ok, gracias. Bueno, entonces hay que esperar a que venga el guía. Mientras tanto vamos a ir viendo, miren, esto es un parquecito infantil que hay por acá. Fíjense ustedes. Hoy el señor de la Guarandinga nos explicaba de que, bueno, esto se llena como tal sábado y domingo. Ya les estaba comentando que este es el parque infantil que hay aquí. Aquí donde los niños pueden venir y, o sea, pasar un rato. Bueno, como ustedes escucharon, solamente se puede bajar con un guía. Entonces hay que esperar a que el grupito que está para las cuevas regrese para ver cómo hacemos y bajamos nosotros. Esto al parecer es un área aquí de restaurantes y tal, o sea, un lugar a la sombra, bastante tranquilo, súper silencioso. Las primeras impresiones, la verdad les digo, que me gustaron muchísimo. Es un lugar súper tranquilo, súper calmado. Y bueno, esto está especial aquí, familia. Y nada, vamos a esperar a que venga el grupo y ya les contaré qué sucede. Pasados alrededor de 15 minutos cuando el guía nos avisa de que ya íbamos a comenzar la excursión hacia las cuevas. El costo de dicha excursión son 25 pesos cubanos por persona y si quieres bajar alguna cámara para tirar fotos o un celular y tomar video, fotografía, tienes que pagar 50 pesos por cada equipo. Nosotros pagamos un total de 100 pesos para poder bajar a la excursión. Como vieron en las imágenes, hay una especie de servicio de taquillas con llave personal que usted puede guardar el resto de sus pertenencias. Nosotros traíamos una mochila y bueno, y las demás cosas las dejamos ahí, excepto un pomo de agua el recorrido era bastante grande. Con nosotros entró una familia de 3 personas que nos estuvieron acompañando durante todo el recorrido junto con el guía. Por lo tanto, el grupo de nosotros eran de 6 personas. Claudia tenía bastante miedo porque ella como que siente un poco de claustrofobia a este tipo de lugares así oscuros, cerrados, cuevas, túneles, incluso elevadores. Pero bueno, en el transcurso del camino ella, o sea, como que el ánimo le fue subiendo y pudo disfrutar las cuevas como tal. Y a partir de bajar todas estas primeras escaleras comenzaba el recorrido por lo que viene siendo las Cuevas de Bellamar. Cuidado ahí que el piso está húmedo. Dice, mira, hay agua. No, tú sabes. Miren estas formaciones por aquí. Fíjense ustedes que ya ha llegado el punto de que tocó, o sea, eso fue un por gotera. Y se unió una con otra. Ellos son 3 personas que también vinieron en el pequeño grupito de 5 junto con nosotros. Y está bastante interesante. Claudia no la está pasando tan bien porque a ella no le gusta este tipo de lugares así cerrados, oscuros, bajo tierra. Yo sí, yo normal. O sea, no es que me cause temor ni nada. Miren ustedes qué belleza tan natural. O sea, estas cuevas, fíjense ustedes que formación, estas son las estalactitas y estalagmitas que salen del techo de la cueva y otras que se forman en el piso por el pasar de los años y las goteras de agua que van cayendo. Fíjense ustedes qué lindo. Cuando estalactitas y estalagmitas se unen, forman una columna como esta que tenemos acá al frente. Lo que tiene importante esta columna, familia, que es la mayor formación de la cueva. Mide 12 metros de altura, pero también es la más antigua, se llama el manto de Colón. Se le calcula aproximadamente 30.000 años de antigüedad. Si escuchan el silencio de acá en la cueva, escuchan el goteo, todo es gracias al agua, que contiene los minerales carbonato de calcio y magnesio. Por eso se cristalizan las formaciones, crecen 2 centímetros cada 100 años. Bien, la profundidad máxima que vamos a tener bajo la capa del suelo acá, 32 metros bajo toda la edificación que hay en la parte de arriba. La temperatura dentro de la cueva es de 25, 30 grados, relativamente, decir que la humedad es bastante alta, es de 98% la humedad acá dentro de la cueva. El único animal que existe acá y bueno, que empezamos a trabajar, ya no se ven ya en la cucaracha, eran unas pequeñitas así que se ven dentro de la cueva, no existe otro tipo de animal acá en la cueva. La cueva, familia, fue descubierta casualmente un 17 de abril del año 1800.
1861. Un obrero llamado Justo Wong, chino, estaba recolectando rocas calizas fuera de las cuevas de Bellamar y se le cae su barreta, que era su instrumento de trabajo, por el orificio que vamos a entrar en este momento. No existía la edificación, no existía nada en la parte de arriba, era un terreno totalmente llano. El dueño de la finca de todo el terreno de aquel entonces, un hacendado llamado Don Manuel Santos Parga, un hacendado español, 2 meses después decidió emprender la marcha en busca de ese instrumento y descubrió toda la belleza natural que tenemos. Pero un año después, ese mismo dueño de la finca comenzó a explotar la cueva como visita. Es por eso que este es el centro turístico más antiguo de Cuba. Para llamar la atención del público, en aquel entonces creó varias leyendas acá dentro de la cueva. La primera que van a conocer acá es las 3 fuentes que tenemos, que una es la fuente de la juventud, la otra es la fuente del amor y la otra es la fuente del divorcio. Esas son las 3 fuentes que tenemos acá, que vamos a conocer durante todo. Teníamos la de dinero, pero se secó. Se acabó dinero. Bien, y luego van a conocer otras cosas acá dentro de la cueva. Lo que quiero, familia, que disfruten de la excursión, vamos a ir despacito, que es un poco resbaloso. Y si no salimos hoy, salimos mañana por la prensa, ¿ok? Perfecto. Vamos despacito, bueno. Disfruten de la excursión. Vamos a ir caminando por acá. Más de cerca, el manto de Colón. Recuerden, 12 metros de altura y 30.000 años de antigüedad. Aquí tenemos las calcitas, más adelante las van a tener más de cerca. Las calcitas es todo lo que se forma a través de la capa de la pared. Viene el agua dejando todos los restos minerales. Lo van a observar como acá, miren, que parece como nieve así más o menos. Son calcitas. Bien, ahora familia, cuidado la cabeza en la parte de arriba, bien, y vamos despacito. Bien, miren, Brilla, pega como si fuera. ahora les voy a explicar, miren, estas son las elistitas, las que tenemos en el techo, las elistitas de estas pequeñitas que tenemos aquí. La diferencia que tienen es que son pequeñitas y vienen a la ley de la gravedad. ¿Ven estas manchitas negras que tienen en el techo? Esto es producto de las antorchas. No existía la iluminación dentro de la cueva. La primera iluminación que existió acá fue en el año 1910, con estos aislantes que vienen acá, miren. Ese fue el primer tendido eléctrico de acá de las cuevas de Bellamar. Anterior a eso se alumbraba con antorchas. Mira, aquí tienen la alegría del cementerio, como les he explicado. Las estalamitas parecen como tumbas. Ya quiere este peso más profundo de toda su vida en la fuente de la mano. 32 metros bajo tierra. Eso tienen que grabarlo, ¿eh? Yo estoy seguro que ustedes nunca se dan un beso tan profundo. Bajo la capa del suelo. Cuidado ahí que resbala un poco. Y despacio ahí, no se apure. Aguántate de la roca. Bien, miren, esta entradita que tenemos acá a la derecha será nuestro retorno. Ya no vamos a retornar por donde mismo. Vamos a pasar por aquí, hay más amplitud, es mejor. Bien, vamos a conocer acá las 3 fuentes que tenemos. Que una, recuerden que es la fuente de la juventud. Toda aquella persona que desea ser joven por siempre pasa por esta fuente que tenemos aquí. Ah, no, ¿dónde es eso? Espera. Aquí. No, poquita agua no va a hacer que saquen pañales de la cueva. Hay que bañarse. Y gateando. Sí, las paticas ahí nos las echamos a macho que vino siempre. Ya. Luego pasamos a la fuente del amor. Toda aquella pareja que viene acá a la fuente del amor. ¿Dónde está la fuente del pollo, Con su pareja pone sus manos. ¿Y la del huevo dónde está? No, esa están perdidas. Con su pareja pone su mano en la fuente del amor y se da un beso, como le está explicando a los ¿Dónde jóvenes. es allí? Sí, el beso más profundo de Arriba, toda aquí, su sí, vida. la foto ahí. 32 metros bajo tierra. Al lado tenemos la fuente del divorcio, que es la que más efecto hace. Pasamos por la fuente del amor primeramente, van hasta aquí, van. ¿Esta es? Fuente, sí, la fuente de la juventud. ¿Y me paro por ahí? Juventud aquí, juventud. Juventud. Sí. Ya tú sabes. Vamos a tomar Esto aquí es- el sí, agüita mira, aquí. sin ningún problema que esa agua que cae aquí no es los Y me la baños. pones. Así no se preocupe. Dice que te la echas por aquí y ya. Joven por siempre. Ya tú sabes. Siempre. Muchachos, 5 gramos de Saladita. Aguántate, mamá, que ¿Vas a pasar, Claudio? Dale, ve. Vas a caer ahí, tú no tienes miedo. No es bien. Tienes que echártela en la carita. Me sentía hasta con vértigo. Sí, ahora la temperatura mejoró, hasta ahí a la noche se asustó un poco. Pero esta parte ahí siempre Es un poco, sí, eso te toca. Está friecita, ¿eh? despacito y no se apure. Ya, vamos, va. Va por allí. No, por aquí está mejor, yo creo. Eso.
Eso más profundo. Es acá esta fuente. Siempre joven, mi hija, siempre Fuente del amor y fuente del divorcio al lado. Va a ser quitica. Así que del amor al divorcio no va nada. ¿Cuál es la del divorcio? Esta última de aquí, ten cuidado. Ay, qué foto. Esta, mira, Pipa. Vamos ahora, en 5 minutos comienza a hacer efecto la fuente. Dice que hay que darse un besito aquí. Toquen la fuente, mire, tienen que tocar la fuente esta de acá. Si Hay que tocarla. Hay que tocando. Morro juvenecido. Miren la fuente aquí, miren. Mira la Aquí cámara. donde está la fuente. La fuente aquí, tocan esta fuente aquí, que es la fuente del amor, y la fuente del divorcio, la pequeñita. Están divididas las hoy. Ah, ya. Ay, el agua está aquí. Voy a salir rápido de paso. Mire, vamos a prender este ángulo de acá para mostrarles algo. Bien, como les mostré el fantasma de la ópera, de esa galería hacia acá, con estos cristales que tenemos acá al frente, vamos a utilizar la imaginación. Todo lo que les voy a mostrar es totalmente natural, nada está hallado, así que tienen que elevar su imaginación, ¿bien? Vamos a comenzar con el pequeño Buda que tenemos acá, un bebé Buda, un gordito que está sentadito aquí. No sé si lo logran ver. Sí, ¿verdad que sí? El que no ve el bebé Buda no ve más nada, ¿eh? Es que es lo más fácil. ¿Verdad que sí? No, pero para mí que un Buda grande Sí, ya. nada, está, sí. Bien, Para mí que ha crecido. continuamos ahora. Aquí tenemos siluetas de una bailarina. Una pequeña silueta. Sí. Aquí la manita al lado de una mujer más o menos. Aquí tenemos una cascada. Debajo de esa cascada tenemos un par de labios de silicona tirándolos un beso. Por aquí. También gordito. Encima tenemos como un oso por ahí durmiendo. La cabecita, la orejita, más o menos el pechito está durmiendo acostado. Más o menos se ve. Bien, y por aquí tenemos la parte de atrás de un elefante trabajo de espalda. La bola del elefante y la parte redonda del elefante aquí. ¿Verdad que sí? Sí, imaginación. Bien, de la fuente para acá sentimos una temperatura más agradable porque estamos debajo del respiradero de la cueva. Este edificio está aquí mismo. 32 metros bajo tierra. Se ve la claridad, una pequeña claridad. ¿Por ahí fue cuando se le cayó? No, la barreta se cayó por donde entramos. Miren, este es el respiradero. Aquí tenemos fósiles corales, es decir que algún tiempo el mar estuvo acá. Oh. Ajá. Una concha, miren. Todavía Sí, sí, en su totalidad aquí. Miren aquí, miren. A la cueva se le calcula aproximadamente 300.000 años de antigüedad. El tamaño de su formación. Siente una concha ahí. Hay lugares que no van a explotar. Mira, el regreso, tú no puedes ir por donde. Sí, vamos a regresar ya así. Y aquí miren, tenemos más fósiles. Mira la cabeza. Esto que tenemos acá llamado el telescopio. Todo aquel que le busca está sobre las estrellas. Tiene que tener cuidado con la cabeza a la hora de caminar. Miren un fósil, familia, ¿ves? Increíble. ¿No? Un poco me doy. Una charca. Aquí no hay charca. Yo como ustedes no problema. Bien, acá en esta galería tenemos el baño de la Americana. Ahora cuando subamos, vamos a observar el baño de la Americana, de la fuente que tenemos acá. Cuenta la leyenda del baño de la Americana que una turista solía tomar un baño de esa fuente y desapareció en aquel entonces. El dueño de la finca, Don Manuel Santos Parque, la Hacienda Español, cobraba un peso en oro, la bajaba a las cuevas y todo el que encontró a ese turista le daba recompensa, pero nunca nadie la encontró. Pueden subir hacia acá y ver la fuente del baño de la Americana. Hasta acá hemos concluido el recorrido. La cueva continúa 2,5 kilómetros, es decir, 2.000 y pico de metros hacia adelante, lo que no es visitable por el público, porque hay descenso 50 metros bajo tierra y 16 metros sobre el nivel del mar. Y escasez del oxígeno. De acá vamos al retorno, ¿bien? Ok. Toma foto en el baño americano que está en la parte de arriba y en 2 minutos retornamos. Mira. Mira, esto está inundado de agua aquí, ¿viste? Mira. ¿Viste el vuelo americano? ¿Dónde está? ¿Cuántos americanos? Ahí, lo trabajando en inglés. Esto no tiene lagos profundos, ¿no? Sí, más adelante, en los lugares que no son visitados por el público, cuando llueve
mucho, sí se hace como lagos y crea otro tipo de formaciones, como las flores de cristal, de otro tipo de formación que son formaciones acuáticas, que se forman debajo del lago, que son cristalizadas también. Vamos, niña. Ya vamos. Ahora lo estoy encontrando en el calor. Bien, mucho cuidado. Vamos, Monchi. Bueno, ya vamos en el retorno. Ay, Claudia aquí ha sido la que más ha sufrido porque a ella no le gusta estos tipos de lugares, pero ya no. La pasaste bien, ¿no? Sí. Ya vamos de subida ya. Logramos salir. Fíjense ustedes, nótese cómo estoy sudado por completo. Y es que el recorrido está bastante intenso. Más de 1 kilómetro caminado, o sea, bastante intensa la experiencia. A mí me gustó cantidad, la verdad. Uf. Esto es bueno, estos ejercicios buenos. Ay, Dios mío. La verdad, en resumen, bastante intenso, diría yo. El recorrido me gustó muchísimo. El guía súper bien preparado, o sea, explicó toda la parte de la historia, de cómo fue formada la cueva, las principales formaciones que hay, algunas curiosidades. Me gustó el recorrido, la verdad, en mi opinión, vale la pena entrar si te gusta este tipo de atracciones, este tipo de lugares. El que no, pues bueno, no le gusta y punto, pero a mí, al que le guste, bienvenido aquí a las Cuevas de Bellamar. La verdad, valió la pena subir la loma en la Guarandinga, venir hasta aquí, me gustó, la verdad que sí, me gustó el recorrido. Ya les comenté, aparte de bajar a la cueva, aquí hay otras atracciones, hay un parquecito para niños, también hay un ranchón con comida. Están arreglando como tal el ranchón principal, se los mostré ahí al inicio del video. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la experiencia de bajar a las Cuevas de Bellamar. Quiero aclarar y agregar ahí que es nuestra primera vez en una cueva, como tal una cueva. Yo en el canal tengo un video bajando un refugio militar abandonado, pero, o sea, eso es un refugio como tal, fue una cosa hecha por el hombre. Esto, ustedes saben, formación natural, es nuestra primera vez aquí, la verdad. Súper complacido. Y ya para ir terminando, como siempre les digo, si este video les gustó, por favor, regálame un like, que eso ayuda muchísimo. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbase al canal, active la campanita para que YouTube le avise que está fallando bastante el tema ese de avisarle a las personas. Y bueno, compártelo con algún amigo, con un familiar que también le pueda interesar este video o que tú crees que se va a entretener viendo aquí las Cuevas de Bellamar. Si quieres tener contenido extra exclusivo, apoyar un poco más todos estos viajes de Fran el Máquina junto a Claudia aquí por mi canal, pueden unirse a la membresía, ahí van a desbloquear ciertas ventajas con respecto a los demás seguidores, como fotos exclusivas, puedes conversar conmigo, o sea, en cualquier momento. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos ahí muy unidos, muy compenetrados, somos una familia en ese grupo de WhatsApp, gente encantadora de diferentes países del mundo. Y nada, nos vemos en una siguiente aventura por Matanzas.